Vivimos rodeados de computadores, pero ¿desde cuándo están los computadores con nosotros? Desde el año 1936 se tienen registros acerca de los primeros computadores, pero es hasta el año 1946 cuando se presenta el primer computador de propósitos generales, el cual es conocido como el ENIAC. Un computador es un sistema con tecnología microelectrónica, el cual es capaz de ejecutar múltiples tareas, cuenta con una unidad central de procesamiento, memorias, periféricos, los cuales se comunican mediante líneas físicas llamadas buses. Ahora bien, ¿para qué nos sirve un computador? Esto depende en gran manera de la necesidad del usuario. Puede ser el almacenamiento de datos, hasta la resolución de problemas matemáticos muy complejos. Los podemos encontrar de manera integrada en grandes sistemas, o bien hasta en la gran y creciente industria de los videojuegos. Ahora pensemos un poco cómo sería la vida sin los computadores, la cual sería muy distinta. La comunicación en tiempo real sería muy limitada. La mercadotecnia mundial se basaría en tendencias distintas de las actuales. Sería difícil tener acceso a la gran cantidad de fuentes de conocimiento que tenemos en la actualidad. Quizá la tecnología no se propagaría tan rápido como lo hace ahora. Hablemos un poco acerca de los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son aquellos dispositivos que se encargan de introducir datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información, por ejemplo teclados, sistemas biométricos, cámaras e incluso los mismos controles de los videojuegos. Además de los periféricos de entrada, tenemos los denominados periféricos de salida. Estos tienen la función de mostrarle al usuario u operador de la computadora el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la misma. Es decir, mediante la utilización de un periférico en salida, la computadora se comunica y nos muestra el resultado de nuestro trabajo. Entre los más comunes tenemos el monitor, la impresora, los parlantes, los auriculares, los proyectores, entre muchos otros. Dentro del computador tenemos la tarjeta madre, placa base o motherboard en inglés. Es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, los puertos de entrada y salida, el microprocesador, los bancos de memoria, el BIOS y las conexiones principales. Tiene como función principal controlar todos los elementos del servidor. De ella depende que dichos componentes estén bien comunicados unos con otros, para así garantizar el funcionamiento del sistema. Es por esto que es un dispositivo muy importante dentro del computador. Cabe recalcar que su función está en garantizar el funcionamiento del sistema. Hablemos ahora un poco sobre los microprocesadores, de los cuales hoy en día existen dos tipos: el GPU o unidad de procesamiento de gráficos, el cual se encuentra dentro de las tarjetas de video, por otra parte, dentro de la tarjeta madre tenemos el otro tipo de microprocesador, el cual es el CPU o unidad central de procesamiento. El CPU constituye el cerebro de la computadora. Se encarga de tomar la información que recibe de diferentes fuentes, efectuar los procesos necesarios a dicha información y enviar el resultado al destino que se le indicó.
Cuando uno piensa en computadoras, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es el hardware de esta. Es por esto que es necesario conocer algunas cosas referentes al mismo. Lo primero que debemos de conocer es el concepto de factor de Fourier, el cual es el tamaño físico, ubicación de puertos y anclajes, entre otras cosas, que se han estandarizado para permitir la compatibilidad de placas base o tarjetas madre en computadoras. Sin embargo, cuando pensamos en el hardware de computadoras, lo primero que observamos casi siempre son los componentes presentes en las tarjetas madre. Es por esto que debemos conocer algunos de ellos. En una tarjeta madre se encuentran baterías, como las utilizadas para la memoria CMOS, en donde se almacena la BIOS, resistencias, capacitores, diodos, inductores, transformadores, en el caso de la fuente de energía, fusibles, circuitos integrados, sockets, puertos de comunicación. Por otra parte, uno debe conocer los distintos tipos de conectores que se utilizan para comunicar y alimentar dichos componentes, y es por eso que se citan a continuación. En las tarjetas madre hay tres tipos de conectores. Los primeros son los conectores externos, que se permiten la comunicación con los periféricos, como el mouse, el teclado y dispositivos USB. Los conectores internos permiten la conexión de componentes internos de la computadora, como lo son las memorias RAM, la memoria de video, los sockets de expansión, conectores para el microprocesador. Por último están los conectores eléctricos, que son los que brindan la alimentación a diferentes tipos de voltaje que funcionan los componentes de la tarjeta madre. Por último es necesario conocer una de las principales partes del computador, el cual es la memoria, y para eso debemos saber los distintos tipos. Hay cuatro tipos fundamentales de memoria utilizados en un computador, como lo son las memorias RAM, las cuales permiten almacenar datos temporales. Existen las DRAM, las SDRAM, las RDRAM, donde la diferencia es el costo y la velocidad. La memoria ROM almacena la BIOS, son de tipo lectura. La memoria caché o SRAM permite guardar direcciones de memoria. Además se encuentra la memoria de video. La memoria gráfica de video es la que almacena la información enviada por el GPU, o conocido como la unidad de procesamiento gráfico, y que luego es mostrada por la pantalla. Además de eso, el tipo de memoria utilizada para esto es la SGDRAM, que es un tipo de tecnología similar a la SDRAM. Ya que el microprocesador no es capaz de albergar la gran cantidad de memoria que necesita para almacenar las instrucciones y los datos, se necesitan de otros componentes que se encarguen de esta acción. Para proporcionar la memoria necesaria se emplean los circuitos integrados llamados chips de memoria de acceso aleatorio o memoria RAM, de las cuales existen dos tipos, SRAM y DRAM. Estas memorias mantienen el dato mientras haya alimentación. Otro tipo de memoria utilizado son las de tipo ROM, las cuales no necesitan de alimentación para mantener los datos. Ahora, ¿qué son los chipses? Los chipses son un conjunto de chips que se encargan de controlar alguna de las funciones del computador, como por ejemplo la forma en que el microprocesador interacciona con la memoria caché, el controlador de los puertos y el slots. Algunas de las funciones de los chipses son la posibilidad que les da al computador de actualizarse, el uso de ciertas tecnologías más avanzadas de memoria y periféricos y obtener el máximo rendimiento del microprocesador. Un componente muy importante para el computador es la BIOS. La BIOS es una pieza de software que se encuentra ubicada en la tarjeta madre, la cual se activa cuando la máquina es encendida y de esta manera empieza a verificar el hardware instalado y su correcto funcionamiento. Dentro de las funciones de la BIOS podemos encontrar buscar el sistema operativo y ponerlo en marcha, la comprobación del hardware instalado y la inicialización de algunos dispositivos de hardware. Otra pieza muy importante para el computador es el sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de software que permite la comunicación entre el usuario y la máquina.
por medio de una interfaz de usuario, lo cual no era posible en sus principios ya que todo se manejaba por línea de comandos. Además, gestiona todo el hardware del sistema. Para las computadoras tenemos los sistemas operativos como Windows, Mac, Ubuntu y Linux. Para los móviles se encuentran Android y Windows Phone, por ejemplo. ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo es un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. ¿Pero para qué me sirve? Se encarga de administrar los recursos o características de la computadora, ya sea el uso de la memoria RAM, el procesador y demás. También se encarga de coordinar el funcionamiento y la actividad del hardware, al igual que organiza los archivos en los dispositivos de almacenamiento. Continuando con el BIOS, ¿por qué actualizarlo? Y los chipsets también. El BIOS se actualiza reemplazando el firmware que lo controla. Al actualizar el BIOS se pueden resolver problemas o mejorar aspectos relacionados con el rendimiento de un equipo o dar compatibilidad con un nuevo hardware instalado. Y si no se instala bien, si no se instala correctamente la actualización, la placa base puede dañarse permanentemente y adiós computadora. Mantener los controladores del chipset al día también es importante, especialmente si nos encontramos con un rendimiento lento del sistema operativo, ya que generalmente los sistemas operativos instalan controladores genéricos que no permiten una comunicación eficiente de los periféricos con el resto de componentes. ¿Qué es el POST? El POST, como lo dicen sus siglas en inglés, Power and Self-Test, autocomprobación diagnóstica de encendido, como se mencionó antes, son una serie de comprobaciones de hardware que realiza una computadora. Básicamente comprueba que todo el hardware conectado a la placa base funcione. ¿Cómo se manejan los periféricos de la computadora? Se controlan a través de los canales de transferencia de información, es decir, los buses. ¿Pero qué son los buses? En términos informáticos, los buses son un conjunto de conexiones físicas, ya sean cables, placas de circuito impreso, etc., que comunican múltiples dispositivos entre sí. ¿Cuáles tipos de buses se usan? Se utilizan el bus de direcciones, que se encarga de indicarle el destino o la fuente del dato requerido al micro. Bus de datos, líneas que brindan un camino de comunicación entre módulos del sistema, y un bus de control que controla el acceso y el uso del bus de datos. ¿Qué sucede cuando se enciende la computadora? Cuando encendemos la PC, apretando el botón de encendido se distribuyen las diferentes tensiones o voltajes de trabajo a la placa base, por medio del conector entre la fuente de poder y la placa madre. Inmediatamente que el procesador recibe corriente, envía una orden al chip de la memoria ROM del BIOS, donde se encuentran grabadas las rutinas del POST. El POST comienza a ejecutar una serie de pruebas diagnósticas para comprobar si los dispositivos conectados al ordenador se encuentran en condiciones de funcionar correctamente. Cuando el BIOS no puede detectar algún dispositivo detecta fallos en alguno, se escucharán una serie de pitidos y aparecerán en la pantalla del monitor mensajes de error. En caso que el BIOS no detecte nada normal, se dirigirá al sector de arranque del disco duro para seguir con el arranque del ordenador. Cuando se encuentre el sector de arranque, se cargan el resto del programa, el sistema operativo, y finalmente se inicia el explorador de Windows. Se muestra el escritorio y se cargan todos los programas que se inician con Windows.